Bienvenidos a Buen Ciudadano, un programa de ciudadanos para los ciudadanos. Hoy, en nuestro primer programa del año 2016, vamos a platicar con Edna Jaime, directora de México Evalúa, de cuáles consideramos son los temas más relevantes que debemos empujar como sociedad civil para hacer realidad la transformación de nuestro país, siempre pensando en las personas que menos oportunidades tienen y sobre todo también en las personas que no tienen la capacidad de poder mejorar su calidad de vida. El 2016 nos presenta retos muy importantes. Como ustedes saben, hubo reformas legislativas que están en proceso de instrumentación, pero también en proceso de hacer lo que se conoce técnicamente como la legislación secundaria. Y eso lo que va a conllevar a que se haga realidad las nuevas reglas bajo las cuales tienen que interactuar nosotros los ciudadanos, pero también los gobiernos. Está pendiente la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, está pendiente la instrumentación de las leyes secundarias del Sistema Nacional de Transparencia, está pendiente aterrizar y concluir el sistema de juicios orales a través de la justicia penal que permita retomar la confianza de los ciudadanos en la calidad de la justicia. También está pendiente la instrumentación de la reforma educativa que se traduzca en que nuestros alumnos, en que nuestros hijos, en que los padres de familia y los directores de escuela trabajemos de manera coordinada en mejor calidad de la educación y que esa calidad de la educación a su vez se replique en hacer un país mucho más productivo. Y también está pendiente llevar a cabo grandes reformas, como es el caso de la reforma a la obra pública, que conlleva que tengamos una infraestructura en el país que contribuya a articular mejor las regiones del país y de esa manera también hacer mucho más productiva la economía. Este 2016 debe ser un año en que los ciudadanos debemos seguir participando, pero sobre todo debemos seguir asumiendo mayores responsabilidades. Y esas responsabilidades deben traducirse en que conozcamos cuáles son estas reformas legislativas y que estemos pendientes y presionando a los legisladores, a los partidos políticos, a los gobiernos, para que realmente tome el rumbo que nosotros queremos que tengan esas reformas. También el 2016 va a ser un año complicado en virtud del entorno macroeconómico, en donde vemos una caída del peso del petróleo y un fortalecimiento del dólar y su contraparte en una baja en el precio del peso, y eso también lo que significa es que requiere de mayor esfuerzo en las economías familiares. Es en todo ello que el 2016 debe seguir siendo el año de los ciudadanos, el año en que tengamos claridad a dónde queremos llegar, pero sobre todo el ánimo en que nos convirtamos en actores más exigentes de las políticas públicas y supervisemos con más claridad a los actores políticos. Hoy, en ese sentido, le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, cuáles son las expectativas que tienen para el 2016 y cómo impacta en su vida familiar, si consideran y tienen dentro de sus propósitos ser un buen ciudadano para el 2016 y cuáles consideran que son los temas más relevantes que deben impulsarse en este año. Vamos a verlos. Pues claro, bueno, yo diría que sería un propósito para todos los ciudadanos, porque bueno, es como obligación, ¿no?, para hacer mejor este país. Pues podría decirse que sí, en conjunto, la mayoría de mis propósitos pues, sería ser mejor persona. Yo creo que siendo mejor persona, puedes ser un mejor ciudadano y aportar a lo que es nuestra ciudad. Sería mejorar como ciudadano para que mis hijos igual, ¿no?, sean buenos ciudadanos. Pues sí, ser buen ciudadano para ver si el país cambia. Correcto, sí. Bueno, creo que la ciudad lo necesita, lo requiere, y hay que ser menos, que haya menos males en la ciudad. Claro que sí, de hecho, porque digo, está en cada persona, pero claro, siempre debemos de mejorar, de ir hacia adelante. Sí, pues porque el país está atravesando una situación muy difícil que requiere el compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos. Bueno, pues entre muchos está
no sé, crecer más, ser más competitivo, tanto laboralmente como individualmente, en sociedad, pues tratar de convivir más con gente, para poder juntarnos y hacer algo mejor. Pues primero conseguir un buen trabajo, pues ya terminé la carrera, todos mis conocimientos, aportarlos al trabajo y al crecimiento de mi país, ¿no? Quedarnos esos conocimientos porque muchos pues quieren ganarse dinero y llevarse todos esos conocimientos a Estados Unidos o a otros países por lo mismo de que pagan mejor, pero pues yo creo que si nos quedamos con esos conocimientos podremos crecer todos. Llevar una vida recta y trabajar como hasta ahora. Bueno, pues los mismos del año pasado, ser más productivo para mi familia y obviamente para el país. Ser mejor persona, hacer ejercicio, comer más saludable, llegar a tiempo. Creo que podríamos tener un mayor crecimiento, tratar de quitarnos esa idea de ser tan individualistas y preocuparnos por nosotros mismos y trabajar más en comunidad, y eso sería fantástico. Pues esperaría que hubiera más oportunidad de trabajo, porque lo que están haciendo muchas empresas es de terminar la carrera y ya tener experiencia, y yo creo que lo veo muy difícil. Bueno, yo creo que expectativas estamos muy abajo en todo. Educación, economía, la ciudadanía, somos muy malos ciudadanos. La seguridad, lo que más a mí me inquieta. En México, pues principalmente lo que estamos viviendo ahorita. Creo que la estabilidad de la economía debería de ser prioridad. Y pues vaya que nos afecta a todos en ese sentido. No creo que sean muy altas, creo que no va a haber mucho crecimiento y creo que es un año difícil y va a ser muy duro para los mexicanos enfrentar este 2016. El gobierno, principalmente, es un gobierno muy pésimo para mí. Tendríamos que mejorarlo, pero tratar de que todos juntos se haga una misma voz para poder mejorarlo, porque no nada más vivimos aquí individualmente, o sea, somos todos. Si algo nos afecta a todos. Entonces podríamos tratar en superar varias ideas de que nosotros somos malos trabajando o flojos o no sé. Pues lo del trabajo, lo que están haciendo de abrir las oportunidades con dar no sé, quitar responsabilidad a ciertas empresas para que acepten a gente sin experiencia. Yo creo que ese movimiento podría, no sé, mejorarse un poquito más, porque pues, te pueden meter un mes, ¿no? Pero pues, en un mes el trabajo que aprendes ahí, pues, no, como que no tiene gran relevancia. La violencia. Está muy suelta, ¿no? Donde quiera ves asesinos, donde quiera ves robos con violencia. Está mal. Economía, reformas, serían los principales temas que se deberían de revisar. La violencia, porque hay un tema del gobierno contra el pueblo, una enemistad muy clara que genera violencia. Y la economía, por todas las reformas que están haciendo, afectan directamente a las clases bajas del país. Estamos hablando de las perspectivas del 2016. Y como en todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar cuáles son las principales proyecciones en materia económica y cuáles son los principales retos que estamos visualizando para este año. Alfonso, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tulio. Muy feliz año. Buenas noches a todos. Aprovechamos para felicitar a nuestra compañera, que es nuestra productora Luz, que fue su cumpleaños el sábado pasado. Luz, muchas felicidades. Aquí en este programa siempre tenemos mucha estimación y eres parte de este equipo de trabajo. Poncho, pues para iniciar el programa me gustaría preguntarte cuáles son las principales proyecciones económicas que está viendo el Banco de México y los principales economistas de las instituciones financieras que van a situar el entorno macroeconómico en el cual va a llevarse a cabo nuestro país. Pues mira, Tulio, en primer lugar podemos hablar de las expectativas de crecimiento, y aquí lo que platicamos es del PIB, de cuánto están estimando los especialistas del sector privado, que es en el caso del Banco de México, y algunas otras instituciones financieras o organismos internacionales,
cuáles son las cifras que ellos piensan que va a crecer la economía mexicana. Vamos a ver una gráfica en donde cómo están las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto, que es a lo que te refieres. ¿Qué nos puedes decir, Alfonso? Y aquí en el primer renglón estamos viendo que los especialistas del sector privado, que son la encuesta que levantaron en diciembre pasado en el Banco de México, se mantuvo la expectativa con respecto a la encuesta anterior, que va a crecer la economía mexicana un 2.74% el Producto Interno Bruto. El banco Banamex hizo una variación en las expectativas que pasa de 3.2% a 2.8%. Eso quiere decir que redujo la expectativa de crecimiento económico. Que ven que las cosas no están como ellos pensaban en la encuesta, en el sondeo anterior. El Fondo Monetario Internacional también recorta las expectativas que tiene en cuanto al crecimiento económico en México, que van a 2.5 de 2.8 que tenían. Y también la OCDE, que es otro de los organismos internacionales, también pasó de una expectativa que tenía de crecimiento de 3.5 a 3.1. Bueno, esto lo que nos habla es que claramente ha habido una reducción en las expectativas que tiene que ver, insisto, con el tema de la caída de los precios del petróleo. Un poco hablaremos hoy con Edna sobre ese tema. Algunos economistas han venido planteando que la economía mexicana ya no está vinculada de manera directa y altamente proporcional a los ingresos petroleros, sino más bien los ingresos del gobierno son los que están vinculados, y eso lo que genera en un debate de cómo tienen que fortalecerse los otros sectores productivos, como es el sector automotriz, como es el sector turístico, que permita generar ingresos distintos a los que se tienen por parte del petróleo. Sí, y a lo mejor nuestros amigos se preguntaban cuál es el impacto de que la economía no crezca, ¿no? O que no crezca lo suficientemente como para ir bien en el país. Y bueno, quizás dándoles como algo como muy básico es, pues, el crecimiento económico refleja la generación de empleos, genera una mejora en los salarios. Esto quiere decir que pues, la gente va a tener más dinero, puede gastar más y eso se convierte en un círculo virtuoso. Si la gente se queda sin empleo o si deja de ganar más de lo que gana hoy, pues también eso aumenta la idea de que no pueda gastar y entonces eso pues, es un círculo que se convierte en negativo. Y sobre todo lo más importante, Alfonso, que siempre ha sido el tema en el cual nosotros hemos insistido en este programa, que nuestro principal compromiso es con la gente que menos tiene. Y yo creo que cuando hay un recorte del gasto público, cuando hay menos ingresos del gobierno federal, siempre hay la tendencia o al menos la posibilidad de que los programas públicos de carácter social se vean reducidos. Y eso me parece que es uno de los temas que debemos insistir nosotros los ciudadanos, de que cuando hay un recorte del gasto público, pues haya recorte en el gasto corriente, en lo que tiene que ver con los sueldos, con los salarios, con los viajes, pero que difícilmente se afecten los programas públicos de carácter social que estén encaminados a reducir la brecha de la pobreza, la brecha de la marginalidad y darles condiciones de calidad en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de vivienda, en materia de acceso a la salud, que nos parece que son la plataforma mínima que deben tener los habitantes de nuestro país. Correcto. El siguiente indicador que tenemos es la expectativa de inflación general. Y aquí nos referimos exclusivamente a la encuesta que realizan expertos del sector privado del Banco de México. Y tenemos que la expectativa para el cierre de 2015 en diciembre fue de 2.24% de la inflación. La expectativa para el siguiente año, para el cierre del 2016, de 3.2%. Y la expectativa para el 2017 es de 3.31%. Lo que estamos viendo aquí es que pues sí vamos a continuar, o la expectativa de los expertos en economía es que continuemos con una inflación baja. Que claramente, como observamos en el cierre del año, en los pronósticos, que fue la inflación más baja de los últimos años. Y esto lo que llama la atención es el trabajo en la conducción que ha tenido el Banco Central de nuestro país para mantener este control en la posible alza de los precios. Y que muchos hemos pensado con este incremento en el costo del dólar, que muchos de los productos que son de importación, pues podría generar un efecto inflacionario, el cual no se ha mostrado y todavía no se refleja. Bueno, cabe destacar que los representantes de los industriales en México y los representantes de los comerciantes han venido manifestando
que ya no pueden aguantar más muchas veces los precios que actualmente tienen los productos y los servicios que se prestan, porque en algunas ramas productivas del país hay un insumo de productos que son cotizadas en dólares, y entonces lo que vamos a ver es esta discusión de cómo se puede ir reflejando en los próximos meses o en las próximas semanas tal vez algún incremento en algunos productos y en algunos servicios. Es correcto. Y luego en la siguiente gráfica que les vamos a presentar, vamos a ver las expectativas del tipo de cambio. Que yo aquí quiero aclarar que esta gráfica que está aquí, pues ya rebasa al tipo de cambio del día de hoy, ya rebasa la total, o sea, toda la expectativa que tenían los expertos en economía para el cierre del 2016. Y pues aquí vamos a ver que la expectativa del cierre del 2015 era del 16.91 pesos el dólar. Para el 2016 el cierre es del de 16.80. Y para la expectativa de 2017 es de 16.42. Hoy ya el dólar en ventanilla, como se conoce comúnmente cuando cualquier ciudadano puede comprar un dólar, está en 18.20. Entonces, pues ya rompe totalmente con lo que estaban pensando los especialistas en economía. No, y como dicen muchas veces los economistas, eso abre también algunas oportunidades. Abre la oportunidad de que México se convierta en un destino turístico mucho más accesible. Abre la oportunidad para que las exportaciones mexicanas hacia el extranjero sean mucho más atractivas en virtud de este cambio en la paridad. Entonces, también habrá que tratar de identificar cuáles son las ventajas que puede tener esta depreciación del peso. Sí, seguramente hay muchas ventajas. Como en cualquiera, hay que ver lo positivo. Bueno, ¿cuál es el siguiente dato que nos vas a hacer favor de incorporar, Alfonso? El siguiente dato son los ingresos que va a tener el gobierno federal. Y para el 2016 se estima que los ingresos asciendan a 4.7 billones de pesos. El 65% corresponderán a recaudación que hace el gobierno federal. 65% de los recursos que ingresan al gobierno federal vienen de la recaudación fiscal, y eso cabe aclarar entonces que cuando se hizo la reforma fiscal, que tanto hemos platicado en este programa, sí contribuyó a tener una mejor y una mayor recaudación por parte del gobierno. El 16.5% corresponde a organismos y empresas públicas, quiere decir que Pemex y CFE son empresas públicas que recaudan dinero. El 5.5% corresponde a las aportaciones de la Seguridad Social, y el 12.8% corresponde a deuda pública. Ahí, insisto, cabe mencionar la importancia del pago de los impuestos. Aquí una de las grandes discusiones que también se han venido planteando a lo largo de estas últimas semanas es si en este año habrá una discusión de hacer algunos ajustes a la reforma fiscal que generen nuevos incentivos para algunos sectores productivos del país. Por otra parte, se dice, oye, no es necesario porque hoy claramente los ingresos del país ya están sustentados en la recaudación fiscal, ha venido incrementándose de manera significativa. Entonces, es parte de la discusión que vamos a tener en este año. Llama la atención también el porcentaje de la deuda pública. Ahorita también lo platicaremos con Edna Jaime, en cómo de los últimos 12 años ha venido un crecimiento significativo en la deuda pública. Dicen los economistas que aún es una deuda, como comúnmente se dice, que está muy bien apalancada, que difícilmente puede generar distorsiones en el rumbo del gasto ni distorsiones en el rumbo de la economía, pero sí hay que tener con claridad y darle un seguimiento muy puntual a cómo se está construyendo la deuda pública de nuestro país. En la siguiente gráfica, tú le vamos a platicar de los gastos ahora que tiene el gobierno federal, y para el 2016 pues estima lo mismo, son 4.7 billones de pesos los que tiene estimado gastar. El 75% corresponde al gasto programable, que son 3.5 millones de pesos, y el 25% corresponde al gasto no programable, que son 1.1 millones de pesos. Cabe también, y eso lo platicaremos con Edna Jaime, hoy en nuestro país se inventa una nueva metodología para llevar a cabo el gasto, que es el famoso presupuesto cero, en donde claramente hubo algún ajuste de manera preventivo en el gasto público. Y también cabe destacar que gran parte del gasto de los estados y de los municipios está fundamentalmente concentrado por las participaciones que les envía el gobierno federal, y que claramente, ante haber una reducción en los ingresos del gobierno, fundamentalmente por la caída de los precios del petróleo, pues también se verá repercutido en los presupuestos que apliquen estados y municipios. Es correcto, y aquí haciendo como una aclaración, el gasto programable son los programas que tienen ya específicos
para el gobierno federal en desarrollo social, desarrollo económico y... ¿Por qué no nos explicas con más claridad cuáles son los componentes del gasto programable? Pues son programas que tiene el gobierno federal y que puede a veces ejercer a través de los gobiernos de los estados, pero que ya están establecidos esos programas. Están etiquetados, como se dice comúnmente. Exacto, están etiquetados. Y el gasto no programable son gastos que el gobierno da a los estados para que ellos los utilicen a la manera en que ellos consideren que deben de utilizarse. Y en la gráfica, ¿tienes más o menos identificado cómo está el gasto en materia de desarrollo social, por ejemplo? Sí, tenemos otra gráfica en la que estamos respondiendo la pregunta de para qué se gasta. Y en el rubro de desarrollo social, que son 2.1 billones de pesos, se gastan 19,000 millones para recreación, cultura y otras manifestaciones, 29,000 millones para protección ambiental, 229,000 millones para vivienda y servicios a la comunidad, 520,000 millones para salud, en educación se gastan 655,000 millones, en protección social 743,000 millones. A ver, regresando un poco, o sea, se gasta, si hiciéramos en orden jerárquico, se gasta más en protección social, después en educación y después en salud. Y después en salud, exacto. O sea, esos serían los 3 primeros rubros en los que el gobierno gasta más en tema de desarrollo social. ¿Qué otra gráfica tenemos, Alfonso, que hable del componente del gasto del gobierno? Tenemos el tema también de desarrollo económico y yendo en el orden en el que tú lo estás sugiriendo, Tulio, se gasta más en combustible y energía. Se gastan 760,000 millones de pesos. Eso quiere decir que cuando el gobierno federal habla de que hay un subsidio importante que se destina del gasto público al precio de las gasolinas, está reflejado en este rubro. Es correcto. Y también a gastos como de inversión para hacer algún tipo de obras o cosas así. En tema de comunicaciones y transporte son casi 100,000 millones de pesos. En el tema de agropecuario y de agricultura son 87,000 millones de pesos. En el tema de ciencia y tecnología... Que hay en 87,000 millones de pesos de agricultura también está fundamentalmente orientado a los subsidios que da el gobierno federal al campo. Es correcto. En el tema de ciencia y tecnología e innovación son 59,000 millones de pesos. Creo que este es uno de los rubros importantes que destaca hoy el presupuesto base cero que tú comentabas. Le han dedicado una mayor importancia al tema de la ciencia y la tecnología que se ha venido dando en otros años anteriores. También en asuntos económicos, comerciales y laborales son 19,000 millones de pesos y en turismo 5.8 millones de pesos y 183,000 millones de pesos en minería y construcción. Alfonso, vamos a la última gráfica. ¿Qué nos tienes el día de hoy? La última gráfica, Tulio, es cómo gasta el gobierno, como en el gasto funcional del gobierno. El gasto operativo, como el gasto operativo. Oración. Sí, y en justicia se gastan 111,000 millones de pesos, en seguridad nacional 90,000 millones de pesos, en asuntos del orden público y de seguridad interior se gastan 44,000 millones de pesos, en coordinación de la política de gobierno se gastan 26,000 millones de pesos, en asuntos de financieros y hacendarios se gastan 21,000 millones de pesos, y en legislación 13,000 millones de pesos y en relaciones exteriores 7,000 millones de pesos. O sea, quiere decir que claramente la seguridad, tanto nacional como interior, es el rubro en el gasto operativo más grande que tiene el gobierno. Sí, es correcto. Son cerca de 130,000 millones de pesos los que gasta el gobierno juntando los dos temas, hablando de seguridad como uno solo. Y pues eso es un presupuesto altísimo que pues ahorita pensaríamos que a lo mejor falta ese tema de transparencia para ver cuáles son las acciones y de rendición de cuentas para ver qué es lo que nos dan de vuelta con ese dinero que se gasta. Alfonso, para concluir tu participación el día de hoy, ¿qué expectativas tienes tú para el 2016? Pues yo creo que tenemos que hacer, porque yo creo que no es de que vaya a ser el año, tenemos que hacer que sea el mejor año, tenemos que dedicarle mucho a ser muy buenos ciudadanos. Este país necesita de buenos ciudadanos y yo creo que debemos de invitar a todos para que este 2016 hagamos que sea el mejor año de nuestras vidas. Yo también quisiera aprovechar, ya que estás diciendo, Alfonso, de las expectativas. Tuve la oportunidad ahora en las vacaciones de estar en varias partes de la República Mexicana y las personas se me acercaban y les decía que les gustaba el programa, que los temas eran muy interesantes, que les gustaba en la manera como tratábamos de traducir conceptos generales a conceptos muy sencillos, y ese seguirá siendo nuestro compromiso. Nuestro compromiso en traerles a todos ustedes temas que pueden ser abstractos, que pueden ser aburridos,
pero con la responsabilidad de que sean temas muy sencillos, de fácil entendimiento, para que ustedes nos acompañen junto con las organizaciones de la sociedad civil a impulsarlos, a transformar nuestro país y sobre todo a generar mejores oportunidades. Vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a platicar con Edna Jaime, directora de México Evalúa, de cuál consideramos que son los temas más relevantes para el 2016. Regresamos. Estamos hablando de las perspectivas que tiene nuestro país para este 2016. Y como lo hemos anunciado al inicio del programa, hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando durante los últimos años y que ha venido presentando una serie de información muy útil para el ciudadano, en la cual lo que pretende es evaluar de manera muy objetiva, pero también de manera muy clara, cuál es el impacto de las principales políticas públicas que se han instrumentado en nuestro país y que eso ha contribuido a que haya un debate distinto de cómo tenemos que entender, por ejemplo, la reforma educativa, la ley de obra pública, un sistema nacional anticorrupción, la ley de transparencia que hoy está en instrumentación. Y es por ello que hoy nos acompaña Edna Jaime, que es la directora de México Evalúa. Edna, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, Tulio. Muy feliz año. Y gracias por dar este espacio a México Evalúa. Feliz año también, Edna. Y me gustaría preguntándote, sé que en alguna ocasión te preguntamos qué significaba para ti ser un buen ciudadano. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto tú en estos últimos 12 meses, la evolución de la participación de los ciudadanos? ¿Has notado algún cambio, alguna transformación? ¿O estamos en un estado en el cual la veíamos el año pasado? Yo creo que el sector social de la sociedad civil lo veo vibrante. Lo percibo vibrante, sobre todo pues, de aquella sociedad civil que se organiza para hacer análisis de política pública, para promover piezas legislativas, aquella que tiene una causa y la impulsa. Yo creo, Tulio, que en los últimos años ha habido un cambio radical. El contexto de este país cambió y se abrieron muchas oportunidades para organizaciones de sociedad civil. Me parece que las asimetrías que caracterizaban en un primer momento las organizaciones de sociedad civil vis a vis las burocracias en distintas dependencias gubernamentales, se ha cerrado esta brecha en materia de talento, en materia de recursos analíticos, en materia financiera, pero también pues toda la revolución en las comunicaciones nos ha ayudado a acercarnos a un público, a audiencias cada vez más amplias. Entonces creo que la sociedad civil tiene los instrumentos para influir en la política pública, para estar presente en los grandes debates nacionales, para ofrecer evidencia, ¿no?, para que en este país se tomen mejores decisiones. Entonces, yo soy optimista, Tulio. Creo que una sociedad civil organizada, haciendo análisis de política pública, transmitiendo este conocimiento a audiencias más amplias, está ayudando a informar el debate, a que los ciudadanos tengan elementos para formarse sus juicios y para que participen de manera más informada. Una pregunta, Edna. Yo considero que ustedes son una de las instituciones más serias que tiene México, y lo cual como ciudadano les agradezco, porque la información que generan es información de alta calidad. Y toda la gente que te acompaña en tu equipo de trabajo es gente que está presente en los medios de comunicación y que está dando a conocer cuáles son los aspectos más relevantes de la política pública. Pero lo que te quiero preguntar es el ciudadano de a pie, porque finalmente nosotros, como estamos metidos en estos temas, estamos todo el tiempo pues, con la oreja abierta, escuchando y atendiendo y leyendo. Pero el ciudadano de a pie, ¿realmente ha habido incentivos nuevos que le permitan saber para él que es mejor participar que ser un actor pasivo? Mira, Tulio, yo creo que estamos en un proceso de cambio que va a ser, que ha sido lento, porque tenemos un pasado que no favoreció nunca la participación ciudadana. Recordemos que en el viejo régimen político a los ciudadanos se nos organizó desde el poder. Una sociedad donde pues, un partido político decidió organizar en sectores distintos ámbitos de la vida en sociedad y era un régimen político donde había instrumentos de control político muy eficaces. Entonces, ahí donde surgía participación autónoma, siempre se mediatizó y el sistema estaba construido para eso, para cooptar, mediatizar. Y eso es nuestra herencia, por ponerlo de alguna manera, es nuestra herencia cultural. Y sí nos está costando trabajo deshacernos de ese legado.
Yo estoy muy esperanzada de que las nuevas generaciones, que ya tienen parámetros distintos de referencia, tienen también patrones de comportamiento y de participación política diferente. Entonces creo que es un cambio generacional y que también se ve acompañado de que en la medida de que el ciudadano ve que si participa hay un cambio en la realidad, se motiva a participar. Si nos movilizamos sin ningún efecto, pues eso genera apatía. Pero sí estoy cierta que esto es uno de los temas que se deben trabajar en la sociedad mexicana, ¿no? Un componente de apatía, un componente de desconfianza, dificultad para generar acción colectiva, para organizarnos y lograr algún cambio. Vamos lento, Tulio, pero creo que no estamos parados, creo que no estamos detenidos. Nos movemos a paso lento, tenemos que deshacernos de esa herencia, viene el empuje de nuevas generaciones, acceso a información que no teníamos antes, y los medios de comunicación, los tradicionales, los digitales, pues sí van a producir un cambio en México, y creo que los jóvenes sí traen un ímpetu distinto. Pues tenemos que seguir trabajando en eso, Edna. Por supuesto, Tulio, por supuesto. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo ve México evalúa las condiciones macroeconómicas del país con respecto y que para dar sostenimiento a las políticas públicas? Mira, Tulio, ese es el tema, desde mi perspectiva, más importante, el desafío más grande. Aprender a vivir sin los ingresos petroleros y hacerlo con el menor sufrimiento posible. Escuchaba la semana pasada al secretario de Hacienda en el encuentro que hubo de embajadores y cónsules. Lo sentí muy optimista, ¿no? Diciendo que estábamos blindados para los vaivenes, la turbulencia internacional, pero hay focos rojos. En principio, pues la caída de los precios del petróleo que impacta nuestras finanzas públicas, que no están completamente despetrolizadas, como afirma el secretario. Hay un componente importante de nuestras finanzas públicas que dependía de los ingresos y las exportaciones petroleras, y pues el desplome va a implicar imponer una disciplina particular en la manera en que gastamos, Tulio. Entonces me preocupa las finanzas públicas de este país. Ciertamente no estamos en una situación de alarma, pero si no las cuidamos podemos caer en una situación muy vulnerable. Nos estamos endeudando de manera muy acelerada. El secretario de Hacienda dice que todavía a niveles prudentes, pero el ritmo de crecimiento de la deuda en lo que va de esta administración es preocupante. Y cada año nos cambian, ¿no?, las estimaciones de los requerimientos financieros y nos dicen que el siguiente año vamos a empezar a desendeudarnos y no lo estamos cumpliendo. Entonces, me preocupa que eso pueda afectar la credibilidad de las autoridades hacendarias y que este crecimiento de deuda nos ponga en una área de vulnerabilidad. El gasto público, ciertamente el año pasado hubo un anuncio de un recorte preventivo, pero ciertamente, Tulio, tenemos que reformar el gasto. Se plantearon algunos recortes, pero realmente no hubo un ejercicio de revisión exhaustivo como se proponía con el presupuesto base cero, con la propuesta del presupuesto base cero. Hubo algunos recortes, pero Tulio, necesitamos reformar de verdad el gasto, ¿no? Me preocupa que esta idea del presupuesto base cero pues no hayamos llegado muy lejos, pero que no se esté planteando un proyecto de reforma del gasto. No es un ejercicio fiscal, nos va a tomar varios años, pero hay que plantearlo y hay que empezarlo. Y llevar o equilibrar las finanzas públicas pues sí requiere de una disciplina particular, que ojalá que este gobierno esté dispuesto, ¿no? Tenemos elecciones este año, y tenemos no solamente la tentación de gastar en periodo electoral, sino también, Tulio, pues inercias de gasto que no fueron corregidas, ineficiencia en gasto federalizado, que tampoco estamos encontrando los mecanismos para corregirlo. Me refiero a los recursos que van a estados y municipios y para lo que no existe buenos mecanismos de control. Y creo que al final del día
el gasto público está arrojando pobres resultados, sus retornos son bajos y necesitamos cambiar esa ecuación sin lugar a dudas. Esa es uno de los grandes retos que tenemos pendientes en la sociedad civil, porque cuando hablamos, por ejemplo, en otros sistemas como el caso de Estados Unidos, cuando hay la discusión de la aprobación del presupuesto, pues todos los actores están involucrados, todo el mundo tiene las lupas puestas para identificar cuál es el verdadero impacto que tiene la inversión en diferentes áreas. Hay instrumentos y mecanismos para ver si ese peso que se invirtió, cuánto fue el retorno que tuvo en impacto social, cuál fue el retorno en términos productivos que tiene. Yo pareciera ser que el presupuesto, el gasto, pues como que todavía estamos en una tiniebla o en un ambiente gris, en donde los ciudadanos comunes y corrientes pues no tienen la claridad de ver cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Totalmente. Una de las funciones de México Evalúa, al tener un programa de gasto público bastante robusto, es estar empujando el tema de la transparencia en el gasto y también en los ingresos. Pero tienes toda la razón, Tulio. Mira, de la aprobación del paquete presupuestal este año, así como los anteriores, me llama la atención que nuestro legislativo no hace su trabajo. Ha claudicado a su función del control del gasto. Mira, el año pasado se nos había invitado a participar como en el War Room para la discusión del presupuesto, del paquete presupuestal. No hubo tal. Llega casi dictaminado de Hacienda y hay una disciplina increíble, no solamente en las huestes priistas, sino en el resto de partidos políticos. O sea, no están ejerciendo su función de contrapeso, que es vital. Nada va a sustituir esa función del legislativo. Entonces, mientras el legislativo no se asuma como el poder que tiene la facultad de revisar el gasto, de hacerlo en tiempo real, ojalá y que tuviera las capacidades para irle dando seguimiento al gasto en tiempo real, mientras no tenga una oficina como la tiene el Congreso de Estados Unidos, que revise el gasto, que pueda precisamente estar generando evidencia de los resultados de los programas y a partir de eso asignar recursos, vamos a tener mucha pobreza en los resultados del gasto y en la manera en que se asignan los recursos escasos de esta sociedad. Porque me parece que es un tanto criminal, permíteme el adjetivo, que se saque el dinero de los bolsillos de los mexicanos, que las familias mexicanas tengan menos ingreso disponible porque pagan impuestos y que esa bolsa no le esté regresando retornos. Está clarísimo. Al mexicano. Salimos perdiendo. El dinero que sale de nuestra bolsa no es más productivo que si lo hubiéramos gastado nosotros, claro. Conservado. Entonces, hoy también en estas perspectivas para el 2016 tenemos una serie de reformas estructurales que buscan acompañar el gasto. Uno de ellos es, por ejemplo, la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde México Evalúa fue una de las organizaciones que más trabajó en hacer propuestas y en negociar con los legisladores y con la Administración Pública Federal para hacer la realidad. ¿Cuál es el estado de situación de este Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, me parece que en el 2006, así como es un reto aprender a vivir sin la renta petrolera, podemos construir instituciones de rendición de cuentas que nos generan una mejor democracia. Y tenemos en trámite leyes fundamentales. Sistema Nacional Anticorrupción, se aprobó una reforma constitucional en mayo del 2015. Para mayo del 2016 tendría que estar aprobadas un conjunto de reformas generales y secundarias para dar vida a este Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me parece clave avanzar en este tema porque implica el control del poder. Si realmente funciona, si realmente fortalecemos las instituciones de rendición de cuentas, estaremos controlando el poder, que es clave en cualquier democracia y me parece que es lo que nos ha faltado. Tenemos una democracia inconclusa que puede beneficiarse si fortalecemos los mecanismos de rendición de cuentas. Es una reforma complejísima. Dar vida a lo planteado en nuestra reforma constitucional va a ser muy complejo. Implica de entrada formular dos leyes generales. Una, la ley de responsabilidades, donde se va a establecer todo tipo de conductas que caen en el supuesto de corrupción. Y la tipificación de una serie de delitos relacionados con corrupción, y la otra es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ley va a quedar definido
cómo es que se crea este sistema, cómo es que sus pilares, que es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, van a interactuar para crear este sistema, y en su seno va a haber un comité ciudadano. Los ciudadanos van a tener capacidad de participar. Ese diseño está planteado en la Constitución, pero ahora hay que darle contenido. ¿Cómo se van a interrelacionar? ¿Cómo lo vamos a hacer efectivo? Y en esto va a quedar bien definido si sacamos una buena Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 2 leyes clave que va a ser complejo. Y después viene la reforma de 23 leyes secundarias. Más o menos ese es el cálculo. 23 leyes secundarias. 23 leyes secundarias. 2 leyes generales y modificación de 23 leyes secundarias. Nos podemos perder, Tulio. Si no tenemos claridad hacia dónde queremos llegar, nos podemos perder en el camino. Podemos empezar a legislar de manera fragmentada, y cuando queramos embonar las piezas, pues nos va a quedar un Frankenstein. Ese es el riesgo. Por eso es tan importante diversas organizaciones de sociedad civil, convocadas, articuladas a través de la Red por la Rendición de Cuentas. Nos manifestamos el año pasado para sostener un posicionamiento de que si no tenemos clara la política pública, si no tenemos claro el puerto de llegada, este camino, este proceso de reforma legislativa y de rediseño institucional puede arrojar algo inconveniente. Entonces es muy importante tener un modelo, tener definida la política pública, y que haya una interrelación y una comunicación constante sociedad civil, legisladores. Te puedo adelantar que distintas organizaciones de sociedad civil, México Evalúa, IMCO, Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, estamos trabajando sobre un planteamiento de la Ley de Responsabilidades. Entonces vamos a ofrecer para la discusión legislativa esta iniciativa que ojalá que sea un referente para legislar bien la Ley de Responsabilidades, y también estamos trabajando en una propuesta o los contenidos mínimos que no deben de estar ausentes de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos también todo el tema de la armonización de las legislaciones estatales a la Ley General de Transparencia. Es correcto. Recordemos que se aprobó la Ley General de Transparencia. La constitucional, la general, y está haciendo un proceso muy interesante. Que fue aprobada ya en senadores, en la Cámara de Senadores, para nuestros amigos que nos ven, y que está pendiente de ratificación en la Cámara de Diputados. La de general ya está aprobada. No, me refiero a la Ley Federal de Transparencia, discúlpame. A la Ley Federal. Sí, la Ley Federal, bueno, es la primera de las leyes que buscó pues estar en sintonía, armonizada con la Ley General. Algunos estados ya avanzaron, Tulio. Fíjate, algunos estados avanzaron y no necesariamente bien alineados con los principios que contiene la Ley General, pero el INAI tiene capacidad de entablar acciones de inconstitucionalidad, cosa muy buena. Entonces ahí donde el gobernador se quiere pasar de listo y quiere de alguna manera pues deslactosar o descremar el tema de la Ley General respecto a la ley estatal, el INAI puede entrar y decir, compañero, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y la Corte se tiene que pronunciar. Muy importante, porque esto sí va a obligar a que los ejecutivos estatales hagan un buen trabajo. Si no, su trabajo puede ser impugnado en la Corte a través de acciones de inconstitucionalidad. Vamos lentito. Estos procesos son de largo aliento, pero hay que recordar que estamos construyendo instituciones y que es difícil construir instituciones, pero que sí podemos, Tulio. Yo tengo la certeza de que podemos crear buenas instituciones, como ya las tenemos. El Banco de México, su credibilidad no está en discusión, el INEGI, su credibilidad no está. Entonces, estamos en este proceso de institucionalización política, de crear estos contrapesos. Me parece un momento interesantísimo para el país, Tulio, y el próximo año va a ser clave.
Yo pienso que estas dos reformas, el Sistema Nacional Anticorrupción, que como ya lo mencionabas, redistribuye las funciones de muchas instituciones que hoy pertenecen, por una parte al Legislativo, que es el órgano superior de la Autoridad Superior de la Federación, por otra parte al Ejecutivo, que es la Secretaría de la Función Pública, se crea la Fiscalía de Combate a la Corrupción y se crea el Tribunal de Justicia Administrativo, que nos parece que estos elementos lo que hacen es que establecen nuevas reglas del juego de cómo tienen que interactuar. Y por eso creo que es muy importante que los ciudadanos, y en este año le vamos a dar, en el primer trimestre de este año, le vamos a hacer un acompañamiento a estas reformas para que todos podamos entender con mucha claridad cuáles son los conceptos y cuál es la utilidad que tiene para el ciudadano común y corriente que se instrumenten adecuadamente estas reformas, porque como bien tú lo apuntas, caemos en el riesgo de que se vayan a desvirtuar, y algo que hoy ha sido un triunfo, hay que decirlo, tanto del gobierno de la República como de la propia sociedad civil, pues pueda, por una serie de conflictos de interés que siempre se dan en la instrumentación, vaya a cambiar de rumbo. Así es, Tulio. Mira, no tenemos garantizado llegar a buen puerto. Entonces, pues es muy importante en el acompañamiento social que tengamos realmente propuestas claras, porque hay un trabajo técnico muy laborioso detrás de todo lo que viene para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción, pero que si lo hacemos bien vamos a estar pues, accediendo a otro estadio de nuestro desarrollo político. Exactamente. No es menor. No es menor. Yo que son reformas de gran calado. No es menor. Ahora, esto tiene que redituarle al ciudadano. Claro. Porque hoy estamos hablando de grandes rediseños institucionales y pues las cosas no pueden seguir funcionando igual. O sea, cambiarlo todo para que todo siga igual, Tulio. Es correcto. Sería terrible. Sería terrible. El famoso concepto del gatopardismo. Exactamente. También hoy está en ciernes la instrumentación de la reforma educativa, que también México Evalúa participó de manera importante. Ustedes han visto que ha venido en las últimas semanas llevando el proceso de evaluación a los profesores. Un poco la sociedad civil a través de México Evalúa ha venido planteando que la reforma educativa no solamente tiene que ver con una reforma de carácter administrativo que tenga que ver en la contratación de los profesores, en cómo tienen que evaluarse los profesores, sino fundamentalmente en la calidad de los contenidos, pero sobre todo en la calidad de los alumnos y de los egresados. Así es. Pues yo creo que un objetivo de esta reforma es que los jóvenes y niños mexicanos tengan mejor aprovechamiento escolar. Y ya tenemos instrumentos para medir ese aprovechamiento. Las pruebas estandarizadas a nivel internacional, la conocida como PISA, y las pruebas nacionales. Entonces, si esta reforma da frutos, tendremos que viendo que ese aprovechamiento va escalando, Tulio. Y tiene que ver con el maestro, y buena parte de esta reforma está orientada a elevar la calidad del docente a través de su evaluación, de programas de capacitación, y de quien no tiene el talento, pues que no siga al frente de una aula. Y por supuesto hay una implicación política enorme en esta reforma educativa, que es quitar el control al sindicato, ¿no? de la carrera magisterial, de muchas decisiones de las que se fue apropiando en demérito de la calidad educativa, con fines políticos y en demérito de la calidad educativa. Entonces, que el Estado retome los instrumentos, la rectoría sobre la educación, ciudadanos y Estado, y ir quitando el poder del sindicato, ir mejorando los atributos y las cualidades de los maestros, ir trabajando con planes de estudio, y en la calidad educativa influyen distintos aspectos, Tulio. El maestro es un factor, la infraestructura educativa es otro, los contenidos curriculares, la calidad de los elementos tecnológicos, pero también el origen de las familias, ¿no? Un factor determinante es la escolaridad de la madre. Entonces, y creo que otro elemento indispensable en una reforma educativa en este país es que los más desventajados encuentren la manera de emparejar el piso para todos, y que sea un canal para igualar oportunidades. Entonces, pues eso es el gran objetivo de esta reforma. Sabemos que ha sido complicadísimo, Tulio, que las resistencias no han sido menores. Dejamos crecer el poder de este sindicato de tal manera pues que se imponía un desafío al propio Estado mexicano, le fue quitando los instrumentos para llevar la rectoría del sector educativo. Entonces tenemos que empezar a quitar ese poder concedido.
y está siendo complicadísimo. Una muestra es que en algunas entidades la evaluación ha tenido que estar acompañada por la Policía Federal. No es lo deseable, Tulio. No queremos que a punta de bayoneta llevar a cabo esta reforma educativa. No hay reforma educativa sin la colaboración de los maestros, ¿no? Y si estamos logrando la colaboración o tratando de desactivar a los elementos que oponen más resistencia a través de la fuerza, pues no es lo deseable. Pero ahí va. Y me parece que toma un nuevo ímpetu esta reforma con el cambio de liderazgo en la SEP. Aurelio Nuño parece muy convencido de llevar hasta sus últimas consecuencias la reforma que él mismo impulsó desde Los Pinos, contando con el liderazgo del presidente de la República. Es una reforma compleja también. Nada se va a resolver en el corto plazo, Tulio, pero era muy importante empezar a sentar las bases para que nuestro sistema educativo prepare a los jóvenes con los instrumentos necesarios para una vida productiva digna y para una vida personal con libertad. Y creo que es muy importante, como tú mencionas, Edna, que los profesores son parte de la sociedad. Sí. Y también la sociedad tenemos que acompañarlos y tenemos que cuidarlos. Absolutamente, Tulio. Absolutamente. Yo creo que necesitamos recuperarles y reconocer el lugar que ocupan en la sociedad mexicana, reconocerlos y premiar a los mejores. Que no se nos olvide que también tenemos héroes. Y darle la oportunidad a los que no son hoy los mejores para que tengan los elementos adecuados para ser los mejores. Eso está planteado en la reforma educativa, ¿no? Si un maestro falla en una primera evaluación, tiene la oportunidad de capacitarse. Hay distintas alternativas, instrumentos para que mejore su desempeño. Y algo de lo que se habla poco, pero es primordial, es ver nuestras normales. Dónde se están formando nuestros maestros, claro, y introducir los cambios necesarios para llevar la excelencia a esos lugares. Estamos concluyendo con el programa. Me gusta hacerte una última pregunta. Hoy también está pendiente la instrumentación de este cambio del sistema de justicia penal, sí, que son los juicios orales. Sí. Hay algunos estados en donde ya han iniciado con este sistema, pero la gran mayoría aún están todavía en esta espera. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? Mira, se vence el plazo en junio del 2016. Tuvimos 8 años para implementar esta reforma. Muchas entidades esperaron hasta el último momento. El propio gobierno federal, hay que decirlo, va muy atrasado. No sabemos si habrá consecuencias para que no llegue a la meta, Tulio, de tener implementada en junio. Es importante los tiempos, pero es más importante la calidad con la que se avanza en esta reforma, ¿no? Para concluir, hay estados que empezaron de manera muy adelantada con esta reforma y yo creo que su sistema de justicia está cambiando para bien. Y lo podemos medir a través de indicadores de confianza. Están generando confianza entre sus ciudadanos. Hablo de Nuevo León, hablo de Chihuahua, Tulio. En México Evalúa estamos trabajando en indicadores de calidad de justicia porque pensamos que esta reforma a la justicia penal tendrá sentido si cambia la experiencia del usuario. Si como víctima te acercas a la justicia y obtienes una respuesta distinta, es que esta reforma habrá valido la pena. Si como imputado entras en contacto con la justicia y se te respetan tus derechos y hay garantía a un debido proceso legal, nuestra justicia habrá cambiado, Tulio. Entonces, pues ojalá que lleguemos a la fecha de vencimiento con un avance importante, pero no perder de vista que esto tendrá sentido si la justicia significa algo diferente para los mexicanos. Edna, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por este primer programa del año. Encantada, Tulio, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por el trabajo de México Evalúa. De verdad, reconocemos la calidad de la información que generan, la probidad y la objetividad con la que siempre se desempeña. Te agradezco mucho los comentarios. Amigos, pues para despedirnos, pues yo creo que claramente nos gustaría que el 2016 sea como la mejor postal en la que digamos que fue el año en donde se sentaron las bases para la calidad de la gobernabilidad a través de instrumentar una reforma anticorrupción y una reforma de transparencia en los 3 niveles de gobierno. Que sea el año en donde también fue realidad la calidad de la educación a través, como lo mencionaba Edna, de una reforma no solamente a los profesores, sino a la formación de los nuevos profesores, a los padres de familia, a los alumnos, a los evaluadores y a los directores de las escuelas. Que sea el año en donde sentaron las bases para cambiar la calidad de la justicia a través de hacer realidad los juicios orales.
Y todo esto depende de que nosotros los ciudadanos acompañemos estas reformas, acompañemos a las organizaciones de la sociedad civil que están impulsando de manera académica y técnica los contenidos adecuados de estas reformas, y que esto contribuya a que todos nosotros generemos y tengamos mayor confianza en nuestras instituciones, y eso signifique mayor participación de nosotros mismos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches. Oh,